Cambios importantes para el seguro social ya se están cocinando para el próximo año 2025. La pregunta que debes de realizarte es: ¿estás listo? ¿Qué tal a todos? El día de hoy les traigo noticias cruciales. Ya se avecinan cambios muy significativos para el seguro social el próximo año 2025. Si es que eres jubilado o estás a punto de jubilarte, debes de estar preparado. Por ello veremos de qué es lo que se trata. A medida que avanza el año 2024, es crucial que los jubilados actuales y los futuros comiencen a prepararse para algunos de los cambios más importantes que veremos en el seguro social el próximo año. Estos cambios, sin duda alguna, pueden afectar tanto en el momento en el cual puedes solicitar tus beneficios, así como el monto de los mismos. Es por ello que siempre es esencial estar al tanto de estas modificaciones y planificarlo adecuadamente. Es posible que haya nuevas regulaciones sobre cuándo puedes empezar a recibir tus beneficios, así como también cuánto será lo que tú recibirás. El cálculo de los beneficios podría ajustarse y esto podría afectar el dinero que recibes mensualmente. Recuerda que si esta información te es útil, no te olvides darle un like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de este modo no te pierdas de ninguna actualización importante. Ahora que ya ha transcurrido más de la mitad del año 2024, es hora que los jubilados actuales y futuros comiencen a prepararse para algunos de los cambios que vendrá para el año 2025. Estos podrían afectar una variedad de factores muy importantes en tus beneficios. Lamentablemente, ninguna de las dos cosas es buena para las personas mayores, por lo que es fundamental comenzar a prepararse ahora mismo, para que luego no te sorprenda con un golpe financiero. Vamos a detallarte cuáles serán los principales cambios, cómo esto puede afectarte, todo lo que normalmente transcurre de año a año en torno al seguro social. Y ahora mucho más, que venimos con nuevas elecciones y sabemos que esto ha dado un giro inesperado. El primer punto importante es la edad de jubilación plena, la cual podría verse retrasada. El mayor cambio que podría afectar al seguro social el año que viene es que se retrasara la edad de jubilación completa. Este cambio puede afectar a las personas que todavía no han solicitado prestaciones, pero que lo harán muy pronto. Para poder entender por qué este cambio es importante, es necesario saber qué es la edad de jubilación completa. La edad de jubilación completa es cuando deberá usted solicitar su primer cheque del seguro social, si desea recibir exactamente su beneficio estándar, en lugar de un beneficio reducido por sanciones a la hora de presentar tu solicitud antes de tiempo, o al igual que un beneficio aumentado por créditos de jubilación retrasada si es que espera más allá de tu edad de jubilación completa. Pues la edad de jubilación completa sin duda alguna es uno de los factores que podría cambiar el próximo año 2025. Para quienes cumplen 66 años en este año 2024, la edad de jubilación completa será de 66 años y 8 meses, pero si no cumplirá 66 años hasta el año que viene, su edad de jubilación completa será de 66 años y 10 meses. Para quienes no cumplirán 66 años hasta el 2026 o más adelante, la edad de jubilación completa sería incluso más tardía. Hablamos de hasta los 67 años. Este cambio en la edad de jubilación completa tiene una enorme importancia, dirigida para cualquier jubilado que decida cuándo solicitar los beneficios. Pues mira, si solicitas beneficios incluso un mes antes de la fecha límite de reembolso de gastos, te pueden aplicar multas por una solicitud anticipada. Debes esperar hasta exactamente los 66 años y 10 meses. Si cumples 66 años el año que viene y no quieres que estas multas reduzcan tus beneficios mensuales por el resto de tu vida, la reducción es de un 5 a un 9, del 1% por cada uno de los primeros 36 meses en los que recibas un cheque de beneficios antes de la fecha límite de reembolso de gastos, y un 5 a 12 del 1% por cualquier mes anterior a este. Un cambio en la plena edad de jubilación, que la pospongan, significa que usted tiene dos opciones, y bueno, ninguna es buena.
Puede trabajar un par de meses más para evitar multas por presentación anticipada de solicitudes, o puede solicitarlas antes de lo previsto y de este modo aceptar una reducción de sus beneficios de por vida. Debe tomar una decisión informada al respecto, por ello es tan importante comprender cómo es que está cambiando este tema de la plena edad de jubilación. Si se está preparado para solicitar el seguro social el año que viene, puede planificar este cambio ahora, ya que este puede afectar exactamente el momento en el cual se jubile. Si necesita trabajar unos meses más en comparación con sus compañeros que cumplieron 66 años antes, pues bueno, comienza a preparar para esa realidad hoy por hoy. En lugar de contar los días hasta que termine su trabajo, solo para descubrir demasiado tarde que no se ajustó en función a los cambios del próximo año 2025. Segundo cambio súper importante. Es muy probable que el ajuste por costo de vida del seguro social sea menor que el que estamos viendo en este año 2024. Los jubilados que ya reciben prestaciones del seguro social también tienen que adaptarse a otro cambio. Y es que es muy probable que reciban un ajuste por costo de vida, un COLA, menor el próximo año 2025. Todo esto en comparación con los aumentos que han recibido luego de la pandemia. Los COLA se basan en la inflación. Y dado que los datos preliminares nos sugieren tasas de inflación mucho más bajas este año que en los últimos años, es prácticamente por seguro que los jubilados recibirán un aumento de beneficios menor del que probablemente esperan. Los jubilados obtuvieron un aumento de beneficio del 3,2% este año, un aumento del 8,7% en el año 2023 y un aumento del 5,9% en el año 2022. Ahora los expertos ya vienen prediciendo que el COLA será tan solo del 2,7% el próximo año 2025. Lamentablemente los ajustes por costo de vida no han podido seguir el ritmo de la inflación real que experimentan la mayoría de los jubilados, porque miden los cambios en los costos a lo largo del tiempo, utilizando el índice de precios que sigue los hábitos de gasto de los asalariados urbanos y los empleados administrativos. Los jubilados no comparan la misma canasta de bienes y servicios que este grupo, por lo cual los aumentos han sido demasiado pequeños y los beneficios han perdido más del 36% del poder adquisitivo desde el año 2000. Las personas mayores deben estar al tanto del importante cambio en el COLA el próximo año para que puedan comenzar a planificar un aumento menor en los beneficios e incluso un menor poder adquisitivo el próximo año. Puede que sea el momento de analizar ciertos recortes presupuestarios u otras alternativas antes de que llegue el nuevo año y no obtenga el dinero que necesita y que usted espera. Al prepararse para estos dos cambios, puede colocarse en la mejor posición financiera posible, incluso si eso significa posponer el seguro social o afrontar el hecho de que el aumento de los beneficios podría dejarlo aún más rezagado.